Hola amigos, soy Alex7 y en este video les voy a enseñar cómo podemos graficar datos a partir de un archivo en CSV. Vamos a usar el framework ChartJS que nos permite hacer estas espléndidas gráficas. Incluso son interactivas, podemos graficar diferentes datos y los podemos ocultar o mostrar. Y dejando el mouse encima podemos ver el valor referente a cada eje X y cada eje Y. Bueno, para empezar vamos a crear una nueva carpeta. En este caso le voy a poner graficar. Vamos a abrir un archivo de Excel que va a contener nuestros datos. Entonces digamos aquí podemos tener los meses y esto el valor de la temperatura. Puede ser una temperatura promedio, bueno, eso depende de los datos que vayan a graficar. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces en el mes de enero, digamos que en una ciudad determinada la temperatura promedio estuvo en 32 grados. En febrero, digamos que estuvo en 25. En marzo. Son datos aquí aleatorios que estoy poniendo a modo de ejemplo. En abril. Listo. Ya teniendo estos datos aquí, vamos a guardar el archivo. Guardar como. Lo vamos a grabar en la carpeta de nuestro proyecto. Le pueden poner el nombre que quieran. Y aquí vamos a escoger el tipo de archivo. Recuerden que va a ser un CSV, que son valores separados por coma. Y le damos guardar. Aquí les va a salir que se van a cambiar las características, bueno, del libro, que si desea seguir utilizando este formato. Veamos que sí. Ok, ya tenemos. Aquí lo podemos cerrar y le damos no guardar, pues porque nos guardaría un archivo de Excel. Ya guardamos el de CSV, que es el que nos interesa. Ahora voy a utilizar aquí mi editor favorito, que es Atom. Me gusta utilizar Atom, me parece bastante cómodo, bastante versátil. Y vamos a abrir aquí la carpeta. Ustedes pueden usar su editor favorito de código, incluso pueden hacerlo en un WordPad o en un archivo de blog de notas. Selecciono la carpeta y aquí vemos que ya estamos dentro de la carpeta. Vamos a guardar este archivo nuevo. Vamos a ponerle index como nuestra página de inicio. Y vamos a empezar a programar. Con HTML nos autocompleta todas las etiquetas. Aquí un título, va a poner graficar desde CSV. Ok. Para llegar a obtener las gráficas, primero debemos leer los datos del archivo CSV. Vamos a usar para ello Ajax, que nos permite importar los datos. Pero antes que nada vamos a usar también la librería jQuery. En Google vamos a escribir jQuery y vamos a entrar aquí en la página oficial. Con jQuery podemos tener códigos de JavaScript más optimizados, más fáciles de usar. Entonces ustedes se descargan la librería de jQuery. A la fecha donde estoy haciendo el video, la versión más actualizada es la 3.2.1. Ustedes se descargan pues la que esté más actualizada al momento de que estén viendo este video. Bueno, yo aquí ya la tengo descargada. Voy a crearme una carpeta nueva para organizar los elementos del código, para organizar los elementos de nuestro proyecto. Carpeta JS, donde van a estar nuestras librerías de JavaScript. Y la vamos a importar. Aquí en el head vamos a importarlo con un script y aquí decimos en qué carpeta está, en la carpeta JS,
y nuestro archivo, nuestra librería. Entonces copiamos todo el nombre y ahí la pegamos. Ya con esto podemos usar todos los comandos de jQuery en nuestro proyecto. Bueno, entonces ya quedó importada nuestra librería de jQuery. Bueno, listo. Entonces ahora desde aquí ya pues podemos empezar a importar datos de nuestro archivo CSV. Voy a poner aquí el código JavaScript. Bueno, aquí tenemos el método de Ajax que va a importar los datos. Aquí en la URL ponemos el nombre del archivo CSV, tal cual lo tenemos guardado en nuestra carpeta, con minúsculas tal cual. El tipo de dato que va a ser tipo texto y el tipo de contenido lo ponemos con UTF-8 para que nos lean las tildes, los caracteres. Y una vez sea satisfactoria la lectura de los datos, se va a ejecutar esta función gráfica. Entonces aquí ponemos función gráfica que va a traer los datos y vamos a hacer un console log de esos datos para verlos en el navegador, a ver si los leyó. Guardamos. Ahora bien, ahora hay algo importante aquí que quiero contarles. Esta es nuestra carpeta del proyecto. Yo la creé en el escritorio. Si intentamos ejecutar aquí, vamos a ver la consola. Vemos que nos sale este error. Esto se debe a que jQuery o la consulta de Ajax se ejecuta desde localhost, desde un servidor web. No lo podemos ejecutar así directamente. Si aún no sabes cómo instalar un localhost en tu computador, te invito a que veas mi canal donde explico cómo hacerlo paso a paso. Entonces voy a llevar mi carpeta del proyecto . Donde tengo instalado mi servidor o mi localhost. Bueno, me toca cerrar aquí donde estoy editando el código. Listo, ya teniéndolo aquí guardado, entonces sí lo ejecuto desde mi localhost, graficar. Y voy a ver en la consola. Allí podemos ver que ya importó los datos. Aquí tengo un pequeño error. Voy a revisar a ver este error por qué sale. Bueno, me toca abrir una nueva ventana de Atom e importar otra vez la carpeta, abrirla, Open Folder. Ahora me voy donde la guardé en mi localhost. Hasta aquí lo ejecutó bien. Me imprimió los datos que tenemos en el Excel. Bueno, no entiendo por qué me sale este error. Voy a ver si es por el navegador. Lo voy a ejecutar con Firefox. Copio la dirección. Bueno, al parecer es por el navegador. Aquí en Firefox no me mostró ningún error. Y ahí importamos los datos. Bueno, hasta aquí ya vamos bien. Ya tenemos los datos leídos. Ahora vamos a importar nuestra librería de chart.js. Bueno, en Google vamos a escribir chart.js. Aquí vamos a entrar a la página oficial chart.js.org.
Este es un framework muy interesante, trae bastantes ejemplos de gráficas, ustedes los pueden explorar. Y acá en el GitHub podemos bajar los archivos que nos interesan. Bueno, aquí en el GitHub vamos a ver pues una serie de documentos con ejemplos y varios paquetes. Bueno, ustedes lo pueden descargar todo en zip, pero el que más nos interesa es en la carpeta CRC chart. Esta es la librería. Bueno, al igual sí toca descargarlos todos. Descargamos como un zip. Es bastante liviano, simplemente esperamos, ya descargó. Lo extraemos y aquí simplemente el que nos interesa es aquí en la carpeta CRC chart.js. Lo llevamos a nuestra carpeta de nuestro proyecto, lo voy a poner en donde están las librerías de JavaScript y vamos a insertarlo aquí también. Entonces voy a copiar esto mismo y aquí copio el nombre tal cual es de la librería y lo reemplazo aquí. Listo, ya tenemos insertada la librería de chart.js. Ahora empezamos a graficar. Para empezar a graficar, el código es un poco extenso, entonces les recomiendo miren ejemplos. Aquí en chart.js en la página podemos mirar ejemplos para utilizar códigos que ya han hecho. Con eso pues puedes interpretar cada uno y ir aprendiendo cómo utilizar cada código. Vamos a usar barras. Aquí podemos ver ejemplos de barras, de líneas, de diferentes tipos de gráficas tipo pipe, tipo radar, y entonces podemos navegarlas, podemos ver cada uno de los ejemplos. Son bastante chéveres, bastante llamativas estas gráficas, son agradables para el usuario. Esta es tipo barra y esta es de tipo de línea. Para ver el código simplemente damos con clic derecho, ver código fuente de la página y lo podemos reutilizar. Ellos utilizan datos random. Estos son los datos que vamos a poner de nuestro archivo CSV. Bueno, aquí del código fuente de la página debemos ver que está importando dos librerías, que es ChartBundle.js y Util.js. Entonces, al dar clic sobre ellas, las podemos observar, las vamos a seleccionar, copiamos y creamos un archivo de blog de notas. Lo pegamos allí y le damos a guardar con el mismo nombre que trae aquí la librería. Vamos a guardarlo en el archivo, en la carpeta del proyecto con el nombre ChartBundle.js. Ya lo tengo guardado, en todo caso pues ahí lo reemplazo y hacen lo mismo con la librería Utils. Le ponen este nombre de aquí, le dan guardar y en la carpeta JS del proyecto guardamos. Yo ya la tengo, entonces la reemplazo. Allí quedaron. Tenemos que usar las librerías, si vamos a usar un ejemplo específico, las mismas que utilizan ellos. Sketchart tiene varias extensiones, utilizan esa. Y el código aquí vamos a ver que, como les dije, es un poco extenso el de graficar. Aquí lo podemos ver dentro de las etiquetas script. Es todo el que grafica. Pero en realidad lo que nos va a interesar, como este ejemplo tiene unas funciones con estos botones, entonces no vamos a copiar esas funciones. Lo que nos interesa es data, config,
que tiene los datos que grafica y el tipo de gráfica, que es de líneas, y este window onload, que aquí es donde hace él plasma la gráfica en el canvas. Hay código que no nos interesa, que son de las funciones de los botones, como estos. Simplemente nos va a interesar entonces esto de aquí, y lo vamos a pegar acá dentro de nuestra etiqueta de script. Este window onload esto ya es de los botones. De pronto esta variable de colores, esto también es de los botones. Todos estos son de botones. Bueno, aquí vamos a guardar el código, vamos a actualizar a ver si se refleja. Ok, ahí está el ejemplo. Nos arroja un error aquí, pero ya corresponde a la librería char.js. Vamos a quitarla aquí, como la habíamos insertado, a ver si ese es el error. Guardamos y ya, no tenemos ningún error aquí en la consola. Listo, ya podemos ver gráficas. Ahora, como estamos usando jQuery en nuestro script, vamos a iniciarlo primero que todo con este comando que nos dice que se ejecute cuando el documento esté listo. Entonces es recomendable hacerlo también así para... Bueno, vamos a iniciar nuestro código primero con esta sentencia document ready. Nos permite ejecutar el código luego de que el documento esté listo. Ahí pegamos todo lo que llevamos, la consulta de Ajax, el console log que ya hicimos y lo que acabamos de copiar del ejemplo de la gráfica. Grabamos, actualizamos. Ok, hay un conflicto con el Windows onload, lo vamos a quitar de aquí. Y listo, acá las tenemos. Esta variable colors, no sé si tenga problemas en quitarla. Es bueno ir mirando la consola que errores arroja. Vemos que no hay nada, no hay ningún error. Y aquí veo que esta variable meses ni siquiera se utiliza en la gráfica porque solo va hasta julio, que son estos labels. Entonces la quitamos, grabamos y vamos a ver qué efecto produce. No produce ningún efecto negativo, todo está bien. Ok, ya vamos organizando el código. Entonces vamos a coger el código de la gráfica, lo vamos a meter aquí en nuestro console log, en nuestra función de graficar. Después de que lee los datos, vamos a ver si sigue graficando. Ok, sigue bien. Entonces ya llevamos una estructura. Voy a indentar un poco esto. Vemos, se leen los datos, se llama la función gráfica que lleva los datos leídos y los imprime en la consola y grafica. Ok, estos datos, como están todos, los vemos aquí separados por punto y coma. Debemos quitarles ese punto y coma y comenzar a manipular esos datos, convertirlos en vectores o en arrays. Con este comando le hacemos un split para quitarle los saltos de línea, los espacios, y vamos a ver cómo queda. Ya no es datos, no es data, sino datos.
Y aquí vemos que se almacenan ya en un array. La posición 0 tiene meses, temperatura. Es decir, esta línea corresponde a la primera fila del archivo CSV. Esta corresponde a la segunda y así sucesivamente. Acá pues es un array, entonces empieza desde 0 y va hasta el 6. Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando lee el archivo CSV. No sé por qué la última línea la lee en blanco, así me ha pasado varias veces. Entonces simplemente le vamos a tener en cuenta hasta la posición 5. Bueno, pero ahí vemos que los datos los lee con un punto y coma. ¿Sí ven? Entonces vamos a quitar ese punto y coma. Se supone que el archivo CSV está separado por comas. No sé, Excel los crea separados por punto y coma. Quizá eso se pueda modificar, pero por defecto lo trae por punto y coma. Bueno, con este comando separamos ese punto y coma que estaba ahí en los datos para obtenerlos por separado. Entonces aquí con la posición 0 vamos a obtener estos datos que dice meses y temperatura. Lo vamos a imprimir y acá los tenemos. En el segundo array ya tenemos meses y temperaturas por separado, pero entonces nos van a interesar solo desde la posición 1 hasta la 5. Aquí lo voy a hacer un poco, pues algo ortodoxo. Se puede hacer más optimizado con un for, pero lo voy a hacer como para que entiendan cómo está estructurado los datos. Entonces, datos, le voy a poner 0, hace referencia a la fila 0. Aquí voy a poner datos 1, que hace referencia a la fila 1, y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. Vamos a imprimirlos. Y aquí los tenemos. El último es mayo con el dato 27. Entonces aquí en los labels pues vamos a poner esos. En el dato 1 pues nos interesa la posición 0. Entonces el label 1 va a ser datos 1, la posición 0. El del dato 2 también en la posición 0. Cada uno tiene en su posición 0 el mes. Simplemente aquí cambiamos en el dato 2, datos 3, datos 4, datos 5 y ya. Estos nos sobraron. Pues podrían ser más, en nuestro ejemplo solo son 5. Y este es otro aspecto que les quiero recalcar aquí. Los labels deben tener la misma cantidad que los datos. En este caso son 5 labels, deben haber 5 datos aquí. Aquí nuestros datos van a ser entonces la posición
uno de cada uno de estos. Aquí vamos a borrar la segunda gráfica, corresponde a esta. Entonces, hasta donde termina este paréntesis, aquí vemos que datasets empieza con este paréntesis. Este es un dataset y empieza con el otro dataset hasta aquí. Entonces vamos a borrar estos corchetes hasta acá. Debe coincidir este corchete cuadrado con este corchete cuadrado. Y vamos a guardar y vamos a actualizar. Aquí vemos ya una sola gráfica y vemos que acá ya están leyéndose los meses: enero, febrero, marzo, abril y mayo, que son estos. Si vemos en el primer mes, en enero, la temperatura según nuestros datos fue de 32. Si ponemos el mouse aquí, vemos que efectivamente en enero es en 32. En febrero fue 25, en marzo fue 21, en abril fueron 30 y en mayo 27. Y listo, aquí ya estamos graficando. Podemos modificar ya cosas más detalladas, como este título de la gráfica que está aquí. Entonces podemos poner temperatura en la ciudad de tal. Voy a poner Nueva York. Yo soy de Neiva, entonces así a veces le dicen a mi ciudad. Ok, ese no es el título, es el dataset. Entonces, bueno, voy a dejarle aquí solo temperatura. Copio esto lo dejo simplemente aquí en temperatura. El título está aquí en Options. Aquí, si dice título. Aquí vamos a pegar entonces esto. Y ya estos son otros parámetros de configuración. Aquí vemos que cambia el título. Aquí podemos poner las unidades de los ejes Y y ejes X. Por ejemplo, en el eje X son meses, en el eje Y pues debería ser grados centígrados. Entonces lo modificamos aquí en escalas, en la parte de options del config. Vamos a poner en escalas, en el eje X vemos aquí months, entonces simplemente lo pasamos, pues, si lo quieren escribir en español, meses. Y el del eje Y podemos poner entonces grados centígrados o Celsius. Actualizamos y aquí vemos que se actualizaron los datos, las unidades de cada uno de los ejes. Y bueno, así es como podemos ir personalizando nuestras gráficas. Hemos leído datos de un archivo CSV. Hemos creado simplemente aquí nuestro proyecto, todo en una misma carpeta. Si queremos darle un mejor orden a nuestro proyecto, podemos poner este código script en un archivo independiente. Es como una buena práctica tener un archivo solo para el HTML y otro archivo para nuestra programación de JavaScript. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar aquí en la carpeta JS. Podemos ponerle graficar.js. Como es un archivo JavaScript, es de la extensión JS, pegamos nuestro código. Aquí ya no es necesario esas etiquetas script porque esto ya es JavaScript neto por ser un archivo con extensión JS. Guardamos y entonces lo debemos importar aquí en nuestro proyecto, nuestra página principal.
lo podemos importar aquí. Es importante importarlo luego de que importemos estas librerías. Entonces lo hacemos de último y aquí le ponemos Graphicard JS. Guardamos y no debería haber ningún cambio. Ahí vemos que todo está bien. En la consola no arroja ningún error. Están nuestros datos que imprimen. Y bueno, así podemos tener un proyecto pues más organizado. Vemos que acá simplemente está el body con su canvas y ya todo se ejecuta desde acá. Y bueno amigos, espero que este video les haya sido muy útil. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte. Voy a intentar hacer más videos relacionados a esto. En un próximo video vamos a darle un poco de aspecto visual. Vamos a integrar un poco de Materialize para darle este aspecto a la página, poner botones de este tipo que le dan un aspecto visual a la página mucho mejor. Inclusive para dispositivos móviles podemos tener accesorios o podemos tener utilidades como botones desplegables y podemos tener una página responsive. Y entonces intentaré en otro video enseñarles cómo hacer que nuestra página sea responsive y que tenga este aspecto visual un poco más agradable al usuario. No siendo más amigos, entonces si te gustó este video, te fue muy útil, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte y estés atento a mis próximos videos. Nos vemos.